transmitiendo en vivo directamente por Facebook. Como ustedes saben, la transmisión se origina en la plataforma de Zoom, que es una plataforma que nos permite pues, tener el intercambio de opiniones al mismo tiempo entre varias personas. Y esa reunión que nosotros tenemos por Zoom, la transmitimos al mismo tiempo por Facebook. Y esto creo que ahorita ya la tenemos finalmente en vivo en la página de la Gran Logia de Independencia número 2. Luis Landini, me da mucho gusto saludarte con una serie de peripecias hoy, creo que por el frío y porque se avecina un fin de semana largo. El lunes no hay labores burocráticas. Entonces esto ha hecho que los medios de comunicación y todos se saturen. Y creo que esta saturación influye también en la parte electrónica, pero me da mucho gusto que ya estés aquí con nosotros, Luis. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el país, a todo el continente, a todo el mundo y una cota dimensión desconocida que nos podamos encontrar. Muchas gracias, Luis. Una magnífica presentación. Oye, Luis, te tengo una sorpresa que me parece que te va a resultar tan agradable como a mí. Nos acompaña hoy mi querido hermano Samuel Padilla Vega. Samuel Padilla Vega, pues es un masón de mucha experiencia, lo conocemos, lo apreciamos y lo admiramos por su talento y por su profesión. Él se desempeña en la vida privada en muchos ámbitos, pero la mayor parte de nuestros internautas no lo conocen. Entonces, Samuel, te damos la bienvenida con mucho cariño. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y me gustaría, pues, como no eres uno de nuestros invitados más nuevos, que nos dieras una pequeña semblanza. ¿Tú a qué te dedicas, Samuel? Tengo entendido ¿cuál es tu profesión? Mi profesión, soy licenciado en Derecho. Estudié una maestría en estrategias profesionales para el ejercicio de la práctica docente, es un nombrezote. Tengo una segunda maestría en Género, Derecho y Proceso Penal. Pues llevo 14 años en la docencia a nivel profesional, en licenciatura en Derecho y en la licenciatura de Ciencia Política. Y también 14 años como asesor parlamentario y jurídico en la Cámara del Congreso de Guerrero. Y actualmente participando con la fracción de diputados de Morena. Ahí estamos echando ganitas. Qué interesante, Samuel. Se acaba de incorporar a nuestras charlas entretenidas de este viernes mi querido hermano Joel Gutiérrez. Joel, qué bueno que finalmente llegaste. Estábamos preocupados, que comentaba yo con Luis y con Samuel hace un momentito, que creo que por el fin de semana largo, el lunes va a haber descanso en muchas oficinas, como que se han saturado todos los medios de comunicación y la comunicación de los internautas también, por todos lados. Qué bueno que ya llegaste con nosotros. No, siempre un gusto, un placer estar con ustedes. Disculpen la tardanza, pero llegué barriendo, estacioné y luego me metí al taller para trabajar con ustedes. Samuel, un gusto, un saludo a toda la hermandad guerrerense que está con nosotros, acompañándonos por allá. Mucho gusto, qué gusto, de verdad que qué felicidad que estés con nosotros. Luis, un saludo como siempre, querido hermano. Muchas gracias. Hermano Joel, ahora sí, como Fíjense tú que dices, tarde y sin sueño. Tarde pero sin sueño, tarde pero sin sueño. Trataba yo de platicar con Samuel, porque Samuel me decía, bueno, me da mucho gusto platicar con ustedes, estar en una charla como siempre, que nos reunimos en un café, en un restaurante, y nos ponemos a platicar entre todos, y no tenemos un guión de trabajo, un tema preferido o algo de lo que podamos ponernos de acuerdo, sino que la discusión entre los masones siempre es una discusión muy viva. Y me decía Samuel, bueno, pues, ¿qué platicamos? Y le comentaba yo cómo ha venido desarrollándose nuestras charlas entretenidas, que no tenemos así un guión estricto, ni mucho menos, pero conforme nos van saliendo las ideas, decía la semana pasada que cuando alguno de ustedes habla algo, se me prende el foco y comienzo a hablar sobre el foco prendido, y ya al final de la charla, ya cuando andamos completando la hora, ya parezco árbol de Navidad de tantos foquitos prendidos. Pero lo que me interesaba mucho platicar y conocer la opinión de Samuel. Samuel es una persona muy experta pues, en derecho. Su profesión es precisamente abogado. Entonces, pues esto nos hace tener un especial interés en conocer sus opiniones en algunos de nuestros problemas. Pero la otra cosa que me interesa mucho es que está metido en la docencia.
Y bueno, cuando uno tiene una profesión, X profesión, pues la desarrolla y de eso vive. Pero cuando se mete uno a la docencia, tiene uno una doble o triple responsabilidad, porque no solo es conocer la profesión, sino además aprender a enseñar. Y algo similar me parece que ocurre en la masonería, y aquí me gustaría mucho conocer la opinión de ustedes. Los masones, pues todos tienen profesiones, oficios, todos trabajan, se ganan la vida de muy diversas maneras, pero a la hora que se reúnen en una logia, los masones como que hacen a un lado sus diferencias de profesión, de costumbres, de hábitos, y se dedican todos a pensar en el bien de la humanidad, en un sentido de bienestar común. Y después de eso se comprometen a enseñar lo que aprenden a los demás. O sea, no son un grupo de sabios que solamente se dedican a estudiar para ser cada vez más sabios, sino que me parece que la idea de los masones es aprender, discutir, generar ideas y salir a la vida pública y difundir ese pensamiento. Pero creo que también la institución masónica lo ha hecho a través de la historia de una manera organizada, de una manera que se nota sensiblemente su influencia en diferentes ámbitos de la vida diaria, ¿no? Y entonces esto es lo que estábamos platicando. Y trataba yo de poner en antecedentes a Samuel, que apenas hoy nos visita por primera ocasión en estas charlas entretenidas, y pues preguntarle su opinión. Tenemos una serie de comentarios de los internautas de la semana pasada, muy interesantes, pero los dejaría un poquito para adelante. Joel, Luis, ¿qué les gustaría que nos comentara mi querido hermano Samuel? Que además, así como la cereza en el pastel, pues está metido en la política directamente en el poder legislativo, que pues hombres, yo diría que es el poder más importante porque es el que nos representa a nosotros los ciudadanos. Entonces, pues él está como asesor de algunos legisladores y pues todo eso me parece interesantísimo. ¿Ustedes qué opinan, Joel y Luis? A mí me parece una labor titánica simplemente el hecho de asesorar a una persona, independientemente de la actividad. Ya estar no quiero utilizar la palabra en el poder como tal, sino en el gobierno, en una posición específica donde la participación de los diputados es tan importante. Yo sí quisiera saber, mi hermano Samuel, que nos platique, ¿sí se dejan asesorar? ¿Sí llega el pensamiento masónico dentro? ¿O de entrada es una labor de convencimiento fuerte, los intereses personales? Inclusive hay que decir que el ego de las personas influye, ¿no? Ahora sí, una muy buena pregunta. Realmente el asunto de la persuasión es clave. Y definitivamente, si algo nos ha enseñado la masonería, es el sistema mayéutico. Y la mayéutica como tal, como un origen socrático, pues nos permite generar ciertas preguntas para saber qué tanto sabe o en qué canal anda realmente, políticamente hablando, los alcances de una persona. Porque independientemente de la campaña, el trabajo legislativo, el trabajo parlamentario es diferente. Y entonces toda la parafernalia que antes se construía, acá hay que volverla en un contexto que nosotros analizamos muy bien en las artes liberales del trivium. Lo que es la gramática y la retórica, pues lo tenemos que convertir en una sana y correcta y política dialéctica. Y esa es la parte que al menos de manera influenciada, desde mi perspectiva, y en una sana, muy sana y noble persuasión, que he intentado hacer con las personas que han estado colaborando, o que más bien yo he estado colaborando con ellas. Esa ha sido parte de mi perspectiva y función, hermano. Oye, pero es muy interesante, discúlpame Luis que te interrumpa, pero el puesto, el lugar en donde estás y poder tener acceso o llevar los ideales masónicos a la organización política, yo creo que es un quehacer verdaderamente comprometedor, ¿no? Comprometedor para uno como persona y para la logia que te sustenta, para la masonería que te respalda.
y llevar los ideales más puros de igualdad, libertad, fraternidad, llevarlos al Parlamento, pues eso es una labor extraordinaria. A mí me gustaría saber cómo se está desarrollando esa labor masónica allá en Guerrero, ¿no? Que es una cuna de libertadores, pues. Fíjate que este contexto, hermano Joel, es complejo. Es complejo porque de entrada, desde mi perspectiva, yo tengo que ser muy sutil para esconder mi identidad masónica o mi orientación masónica. Sí. De hecho, en prácticamente yo no ocupo ningún símbolo. El mayor símbolo que traigo pues es este tetragramatón, pero es un símbolo propiamente del gnosticismo, no de la masonería. Pero más allá de eso, entonces, yo escondo mi orientación masónica. Pero hay una perspectiva al respecto, hermano Joel. En Guerrero, la masonería vivió albores muy interesantes en la historia. Y actualmente, en el siglo XXI, hagan de cuenta que hay un escenario muy, muy dispar entre Guerrero y la Ciudad de México, que es un abismo muy grande. Sí. Pero simplemente por un estado más cercano, entre Michoacán y Oaxaca, Guerrero está en desventaja masónica. Hace falta construir una identidad mayor de libertad respecto de la orientación o la ubicación masónica en la que se encuentran las personas. Todavía aquí es más secreto que discreto. Aquí todavía se trabaja en eso, aunque hoy la masonería es más discreta que secreta. ¿Sí me explico? Eso es una perspectiva que sucede aquí en Guerrero. Quiero decir que de los 46 diputados que yo conozco, no ubico a ninguno que ande o que esté iniciado, o alguna de las diputadas que esté iniciada. No ubico. Hasta este momento, que son prácticamente de septiembre para acá, no he ubicado algún esbozo de la formación masónica que me permita generar así como un hincapié especial respecto de ese legislador, sea o no sea del partido que estoy ahorita asesorando. Así es. Fíjese, qué bueno que platicas esto porque me parece realmente coincidente con lo que nos han hablado algunos de nuestros amigos que se comunicaron con nosotros durante la transmisión de la charla pasada. Fíjense que estábamos hablando de algo parecido a lo que ahorita se está tocando y entre otras personas nos habló nuestra querida hermana Cruz Erling, a quien le mandamos un abrazo con todo el cariño y todo el respeto que ella merece. Una persona con también mucho talento, también es abogada muy exitosa, con mucha experiencia. Y ella nos hacía este comentario, se los voy a leer a ustedes textualmente para que no la riegue yo en la interpretación. Dice, muchísimos masones en cargos de alto poder existen y lo que menos hacen es desarrollar proyectos a favor de la ciudadanía. Es innegable que también ese poder se centra y la posibilidad de apoyarse se distribuye entre los menos. Es decir, me cuesta un poco de trabajo aclarar con puntualidad, pero acuérdense que son mensajitos que escriben. Y por supuesto nos mandó también Adolfo Galindo, refiriéndose a la magia de la ilusión. ¿Te acuerdan que Luis Landini nos habló de que tiene como afición o como hobby el ilusionismo? Entonces Adolfo Galindo dice que también a él le gustaba mucho y que ha trabajado con varios magos, que le gustan mucho los escenarios con efectos especiales, que además tienen mucha razón en cuanto a la época que describen en México. Y dice que vivan las Amazonas. Ya saben que Adolfo Galindo es muy, muy amable y coquetón el malvado, ¿no? Como él anda por allá por Oaxaca, dice, saludos desde la capital del surf. El surf, me imagino que él anda también ahí en su tabla, aprovechando las olas. Y también Cruz nos ¿O no manda... dijo Sorfeo? ¿Perdón? ¿O no dijo Sorfeo? A lo mejor está practicando el canto. Así es, así es. Ahora, con lo que ahorita comentaba nuestro querido hermano Samuel, me llama mucho la atención
porque coincide con lo que pensamos. Y Samuel, con todo el cariño y con todo el respeto que tu profesión merece y con la labor que tú desempeñas, les voy a comentar algo de opinión exclusivamente personal, no involucra a la masonería ni involucra a mis hermanos. Yo tengo muy mala opinión en términos generales, como dijera el presidente de la República, con honrosas excepciones, pero en términos generales tengo muy mala opinión de los legisladores. Me parece que la gran mayoría de ellos se pueden dividir en dos: los ineptos y los sinvergüenzas. Los ineptos porque no tienen ninguna experiencia ni conocimiento real de lo que se requiere en la ciudadanía. Por supuesto que la representación popular pues requiere que se coloquen por gremios. Por ejemplo, los gremios de los compañeros que hacen el aseo de las calles, que andan barriendo y eso, es un gremio muy numeroso. El gremio de los compañeros que venden chucherías en la calle, los vendedores ambulantes, es un gremio muy numeroso que también merece una representación. Pero si las personas surgen de esos grupos, tienen habilidades para liderar, para llevar a buen fin al grupo, etcétera, saben pedir, saben colocarse, saben mover a las masas, todo esto, pero no podríamos pensar en que tienen una preparación filosófica, como mencionaba hace un momento Samuel, de hablar de la mayéutica y todo eso, no tienen esa preparación. Sin embargo, pues tienen todo el merecimiento para ser representantes populares en las logias, perdón, en las cámaras. Entonces no podrían llevar un pensamiento tan elevado como de una logia masónica, y tampoco tienen experiencia, por ejemplo, en el proceso de una discusión parlamentaria, de cómo se maneja una Cámara de Diputados, cómo se preparan discursos. Entonces los vemos realmente titubear, fallar. Otro gremio que también respeto y quiero mucho porque tiene personajes a los que yo admiro mucho, es el gremio de los artistas. Dentro de los artistas, pues ya saben ustedes, las asociaciones de actores, de cantantes, de bailarines, etcétera, pues tiene una representatividad y siempre les dan 1 o 2 puestos de diputados o de senadores. Pero pues hemos visto, por ejemplo, actualmente a la queridísima, admiradísima Carmen Salinas, que actualmente está muy delicada, le mandamos todos nuestros mejores deseos por su salud. Pero pues hombre, ella es una filántropa y una amiga de todos los artistas y todo, pero como experiencia legislativa, pues la verdad no. Y luego hemos visto locutores y hemos visto gente así que la verdad se pierde. Esto es por la parte de los que no están muy preparados para esto. Y luego los que tienen ya mucha experiencia, que han vivido toda su vida del puesto, pues esos ya se la saben de todas, pero desafortunadamente, en lugar de legislar en beneficio del país, de sus representados, pues andan buscando las chambas y ya vieron ustedes la corrupción y los moches y las ayudas económicas de millones de pesos, todo esto que han salido a la luz recientemente. Entonces, entre esos dos extremos, lo que ha ocurrido es que nuestro país estuvo al punto, al borde de irse a la ruina. Y en este momento cuesta mucho trabajo encontrar personas que nos saquen. He visto legisladores, por ejemplo, de esos que se azotan en la calle o que gritan muchas groserías en el micrófono, ahí en la cámara, y que se pelean y todo, pero de cualquier manera no veo el trabajo serio. Entonces ahí decía nuestro querido hermano Samuel que no ha logrado identificar dentro de su grupo de diputados con los que él tiene contacto, no ha logrado identificar a alguien que pudiera decirse, este es un representante real de la masonería. Y justamente Samuel, Luis y Joel, creo que esa es la reclamación que hemos hecho en las últimas 10, 15 charlas, y la propuesta que hemos hecho es de que la masonería abra sus puertas, que estas charlas entretenidas se conviertan en un puente de comunicación, una puerta que abra la luz, que permita entrar ideas modernas y que permita salir las ideas de los masones, y que todo esto no se limite nada más al crecimiento individual, como lo ocurre, por ejemplo, con la mayor parte de las religiones. La mayor parte de las religiones dicen, pues te voy a dar los consejos, todo esto para que seas feliz, para que vivas en un futuro, para que te ganes el paraíso, etcétera, etcétera, pero no buscan la unión de un conjunto de ciudadanos para el bien común. Entonces creo que esto es la parte que teníamos, la parte yo diría medular de nuestras charlas.
¿Alguno de ustedes tiene alguna idea que nos pudieran comunicar? Nos está hablando Marco Antonio. Marco, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Xochitl Hernández, nos manda también saludos. Leo Ember Garibay. Xochitl nos dice, sí hay masones en altos puestos que imprimen proyectos para el bien de la humanidad y por el bien común. Y qué bueno que lo digas, Xochitl. Y desde luego que yo estoy de acuerdo con su opinión, pero también tengo el resquemor, esa nube que me nubla la cabeza, de decir, si lo estuvieran haciendo bien, no estaría la situación del mundo tan mal. Pandemias, acumulación de dinero en unas pocas manos, abuso de las vacunas y de los medicamentos, corrupción por todos lados, el planeta se está calentando por culpa de la ambición de las personas que no miden por el bien común. Entonces lo que yo veo pequeñas lucecitas esporádicas que no se organizan. ¿Ustedes qué opinan en ese sentido? A mí me parece que que actualmente los intereses particulares están marcando el rumbo. Y mientras no haya un proyecto que realmente no separe, sino que une, podemos ser de derecha, podemos ser de izquierda, podemos tener ideas distintas, y creo que en las charlas lo hemos visto que ha pasado así, podemos tener opiniones encontradas y aún así llegar a un acuerdo, ¿no? Ese proceso de la dialéctica hegeliana de poner una tesis y una antítesis y después de ahí poder llegar a una síntesis. Y de eso ponerlo a trabajar, porque está muy complicada la situación con un gran alto de corrupción, esos intereses particulares y el mal manejo de la información que tenemos o la sobreinformación que en otras ocasiones hemos hablado, que no, no te permite realmente ver lo que está pasando. ¿A qué le estamos dando foco? Los noticieros, asalto en microbús, asalto en microbús, asalto en microbús, 10 veces al día, lo mismo. Bueno, ¿eso es la noticia o qué es, o qué es lo que deberíamos estar informando? El país va para acá, necesitamos hacer esto, cómo ver lo bueno que puede haber en la sociedad, que sea lo que se tenga que mostrar y que sean los proyectos que se tengan que apoyar. O si vas a poner una noticia o un asalto o algo, todo el proceso se le dio seguimiento, no es nada más es una amarilla por ser una nota roja y que ocupe espacio, sino le dimos todo el seguimiento a esto y se llegó a una conclusión. Si no, ¿qué caso tiene? Estamos haciendo a la gente más que se acostumbre a ese tipo de noticias. Y entonces, antes te impactabas que fuera un asalto, al rato van a ser muertos, y el día que digan, pues un bombero rescató un gato de un árbol, ahí se van a sorprender por decir, hasta le dio tiempo para hacer eso. A mí me ¿Cómo ves? sorprende un poco, ¿Cómo ves? Sí, perdón, hijo, te me escuchamos. sorprende un poco el comentario de nuestro hermano Samuel. Dice, del grupo parlamentario no conozco masones. Bueno, ok. Escuchábamos un comentario la semana pasada de nuestro querido hermano Rafael Rivera y decía, cuando tú ves una persona muy dedicada, muy dispuesta, que es el mejor ahí entre el círculo que se mueve, que actúa de manera correcta, dice, ese es un masón. Bueno, yo esperaría que existieran más masones, incluso con mandil o sin mandil, dentro de todas las esferas del quehacer público en México, ¿no? Se esperaría, y entonces eso pues nos lleva a algo que tenemos que fomentar, y las charlas entretenidas tienen que pues mencionarlo, y tenemos que decirlo. Saquemos a los masones de los talleres, de los templos, y pongámonos a trabajar en la gestión pública. Y no solo digo en el sistema parlamentario, podemos trabajar en las asociaciones en nuestra alcaldía, en nuestras calles, integrarnos a la vida pública realmente de una manera positiva. Y Luis tiene razón, necesitamos ese proyecto general, ese proyecto macro, y sumarnos a ese proyecto
como masones dispuestos a llevar los ideales más hermosos que la masonería ha contemplado desde siempre. Yo creo que la masonería tiene los tamaños como para poder montarse en ese macho y hacer de esta gestión pública algo muy, muy, muy prometedor, algo que realmente cale en la estructura que actualmente nos gobierna, ¿no? Gracias. Fíjate, Joel, fíjate, hermano Manuel Landini, y hermano Rafael, hay una circunstancia muy interesante bajo ese contexto metafórico que tú sostienes, pero por supuesto que hay masones sin mandil, hay masones sin iniciación, hay gente comprometida con lo que significa la esencia de la política. Desafortunadamente, estos son pocos, son contados, y esos sí son ubicables, claro que sí. La cuestión aquí es que, evidentemente, como lo decía, en Guerrero, particularmente en Guerrero, todavía es más secreta que discreta. Ese es un contexto que al menos a mí me hizo generar una perspectiva diferente, inclusive con el formato de la masonería femenina. Siempre para mí fue una lucha de perspectiva el saber que en Guerrero era una franca utopía, eso no podía existir, aunque ya existía en Acapulco, pero obviamente el rito, que es el rito que en su momento históricamente conformó un mayor aglutinamiento, que es el rito escocés, pues generaba pues esta contención de no participación de ellas. Pero bueno, regresando a esta perspectiva, creo que en efecto, nuestra función a raíz de un proceso de formación iniciática que nos inculca una construcción moral y una formación ética, pues obviamente que necesitamos generar de ello una réplica mayor y dar un contexto más generalizado, más plural, más incluyente de lo que de qué manera muy secreta se tenía de la masonería. Y estoy yo de verdad muy gustoso con esta oportunidad en la que ustedes tienen ya un buen rato generando oyentes al respecto de que se sepa una perspectiva real de lo que no es y de lo que sí es la masonería. Ahí pongo este comentario. Sí, Qué interesante, Joel, perdón, te interrumpí, sí. Joel. Estamos llegando a las 9 de la noche, que es más o menos la mitad de nuestro programa, y pues nos han llamado afortunadamente muchos de nuestros amigos internautas. Les mandamos un abrazo con mucho cariño y la petición que nos ha hecho siempre Joel, de que nos hagan consultas, que nos pregunten, que defiendan sus puntos de vista, que no siempre son iguales a los nuestros, pero justamente de ese intercambio de opiniones se puede enriquecer el trabajo. Y lo que decía ahorita, creo que coinciden los tres, tanto Samuel con su experiencia directa, Luis Landini con las inquietudes que tiene como un ciudadano alejado de la política, y Joel, que tiene una gran experiencia en la parte económica, con mucha relación familiar con gente que se desenvuelve en la política y demás. En fin, hay mucho de esto. Nos repetía el mensaje, afortunadamente, y te lo agradezco mucho, mi querida hermana y amiga Xochitl Hernández, que dice: se ha hecho trabajo legislativo y sin rapacería. Me parece que tiene toda la razón. Son las excepciones honrosísimas a las que yo me refería, Xochitl. Efectivamente, sí hay gente decente por todos lados. Una personalidad como la tuya es justamente eso. Nos admira mucho que tú eres una persona vertical, dedicada al trabajo, honesta, con mucha labor en bien de la comunidad. Y además agrega ella que hubo masones que renunciaron a moches y que inclusive donaron el 50% de su dieta. Y insisto mucho en que son las excepciones que nos llenan de orgullo decir: sí hay personas, pero la generalidad, desafortunadamente, y esto pues creo que ustedes me darán la razón porque son argumentos, si la mayoría de la gente funcionáramos adecuadamente, el mundo no estaría como está. Así de simple. Si todos recogiéramos nuestra basura o no tiráramos más basura,
si las grandes empresas no contaminaran el ambiente, si la gente no fuera por el mundo coleccionando colmillos de elefante y pieles de tigre, pues serían especies que no estarían en extinción. Y si, por ejemplo, las opiniones que actualmente ha emanado de parte del presidente de la República de México en cuanto a que se distribuya de mejor manera la riqueza, que no se acumule estúpidamente como lo han hecho las empresas dedicadas a la medicina, que nos decían el 6% de la humanidad no ha sido vacunada y las pocas vacunas que les han llegado las han recibido con costo, a menos que sean donaciones de países como México. Pero las empresas que producen los medicamentos, que producen las vacunas, han vendido el 94% de sus vacunas a los países más ricos. Entonces, este tipo de distorsiones de la vida humana pues, son innegables. Y si los legisladores, no solo los mexicanos, sino los legisladores del mundo, hubieran hecho bien su trabajo, las leyes no habrían permitido que estas cosas llegaran a ese extremo. Y tenemos excepciones, hombres excepcionales, hombres y mujeres maravillosos en la historia. Vamos a hablar de, por ejemplo, de Gandhi. Mahatma Gandhi, pues un hombre valiosísimo. Félix Mandela, un hombre valiosísimo. Pero ¿en qué ha terminado su labor? 3 balazos en el pecho de Gandhi, un gran ejemplo de que por la vía pacífica se logra todo, pero realmente el mundo no logró nada. Si lo hubieran logrado, no estaríamos tan a disgusto como estamos. Y en materia de legislativa, pues vean ustedes las leyes. Actualmente escuchamos todavía a los legisladores en las cámaras diciendo una serie de barrabasadas, además mal dichas, y con muchos trabajos se logra una mayoría como para aprobar que el presupuesto de egresos del próximo año en nuestro país. Pero, por ejemplo, no logran meter en cintura a los funcionarios corruptos del INE. Por ejemplo, no logran meter en cintura a los evasores de impuestos. La Cámara, o mejor dicho, la Suprema Corte de Justicia acaba de decir que no se puede declarar prisión preventiva para un evasor fiscal porque sería presuponer su culpabilidad. Barrabasadas de esas. ¿Y dónde está la gente que nosotros pensamos que podrían hacer una mayoría de gente decente, ¿no? Este es el problema. Ahora, tenemos, por ejemplo, en mi caso ahorita, y yo vivo muy orgulloso de que nos acompañe mi querido hermano Samuel. Imagínense, él es un masón con mucha trayectoria, un talento comprobado, una maestría que realmente es maestría, o sea que no solo la compró como lo hacen muchos, sino que la ganó con sus estudios y además la demuestra enseñando. En fin, tiene doctorado, tiene muchas cosas muy importantes. Pero fíjense qué triste para mí escuchar que dice, pues no puedo lucirme como masón porque no hay el ambiente propicio para decir, soy masón y conozco a tales o cuales legisladores y legisladoras que pertenecen a la institución masónica. Eso a mí me preocupa muchísimo. Pero no habría la manera de seguir comunicando las ideas. Me imagino que es lo que nuestro hermano Samuel ha hecho, sin necesidad de mostrar arreos o mostrar la pertenencia, sino esa manera de conducirse, como nos hablaba Rafa Rivera la semana pasada, esa actitud, ese comportamiento, ese manejo, pues se nota. Y eso que se impermeara en el grupo que tú asesoras. Sí, sí, muchas gracias. De verdad que me abruma, me abruma tanto contexto. Yo, si algo ha generado, sobre todo en perspectiva historiográfica, ha sido desmitificar esta eterna lucha de los masones liberales y los masones conservadores, que finalmente se detona en una franca retórica contemporánea, porque la lucha de los liberales y los conservadores sigue, pero también se detiene en la historia en un contexto de ignorancia. Y Guerrero tiene su punto muy referente. Guerrero como tal, en Vicente Ramón Guerrero Saldaña, como un antecedente de la masonería yorquina, y en un Nicolás Bravo Rueda,
que tenía una orientación de masonería escocesa. Y entonces entender esa lucha y esa puja histórica y comprenderla desde la contextualidad de la historiografía es para mí una gran responsabilidad. Decir que parte de este conflicto que eternamente vive México descansa justamente en esta diferencia ideológica. Y entonces mucha gente se sorprende, dice, ¿cómo? ¿Sí, sí se lo eran? Y digo, sí, claro, claro, Vicente Guerrero no era ningún ignorante. Esa expresión que le han acuñado de que no sé leer ni escribir, solo sé deletrear, pues realmente esconde toda una clave, ¿no? Tampoco yo puedo decir, ¿verdad? Pero realmente hay un libro de Raquel Huerta famoso, muy bonito, El Guerrero del Alba se llama, y ella contextualiza parte de su orientación masónica de Vicente Guerrero. Y casualmente esta historiadora no es de Guerrero. Ella se fue a los documentos del archivo de la Nación y generó un documento que es una pieza de consulta de investigación respecto de la biografía de este personaje, que casualmente rescata hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tan solo en las arengas, sino también hay un contexto que es muy importante rescatar y es parte de nuestra responsabilidad obligada. El presidente rescata viva la fraternidad universal y mucha gente ya trae el asunto de a qué se refiere, qué será, por qué dice eso, ¿acaso será que el presidente lo es? Y obvio que nosotros tenemos que generar el contexto de la verdad en un sentido muy ético y muy responsable. En alguna ocasión yo platicaba con ustedes de la orientación masónica que tiene Enrique Peña Nieto, pero para mí es de uno de los tantos masones de debut y despedida. No concentró ni éticamente ni moralmente pues el gran bagaje que enseña este arte. Bueno, el presidente pues también tiene su orientación. Y esta parte es interesante porque también su orientación es diferente, perteneciente al rito nacional mexicano. Entonces, es mucho de lo que nos toca hacer desde nuestras pequeñas trincheras importantes y sobre todo, pueden ser pequeñas, pero nos toca a nosotros hacerlas importantes. Así es, mis hermanos. Hombre, es un gusto escucharte, Samuel. De verdad que es un gusto y ver que fuimos hace, ¿qué? Ya vamos para 3 años, ¿verdad? Sí, así es. Efectivamente que estuvimos allá, levantando columnas y hablando del sueño de cumplir un ideal masónico dentro de la unidad guerrerense, ¿no? Y eso es de verdad bien, bien importante y felicidades por el logro y por el trabajo que se sigue haciendo y espero que se continúe y se crezca allá. Esperemos todos ir el próximo año o en prontas fechas para allá. Sí, así es. Joel y Luisa, yo no quiero perderme la oportunidad de preguntarle a mi querido hermano Samuel, porque ya ven que no tenemos mucha posibilidad de disfrutar de su presencia con frecuencia, pero hoy que lo tenemos aquí, aprovechar. Samuel, querido, de acuerdo con todo tu equipaje intelectual y tu equipaje de experiencia, ¿cómo eres tú? ¿Qué opinas de nuestras charlas entretenidas y de nuestra intención de convertirlas en una ventana de comunicación? Es decir, lo contrario de hacer secreto y de hacer discreto, lo contrario, abrir una ventana para que todos se asomen, los de adentro hacia afuera y los de afuera hacia adentro. Y si la ventana se puede convertir en una puerta o en un puente de comunicación, estaríamos logrando lo que nosotros queremos. Pero ¿tú qué opinas? ¿Será conveniente o mejor debemos de dar marcha atrás? Definitivamente tenemos que seguir con paso firme y hacia adelante. Decía nuestro hermano Landini, a mí me gustaría agregar otra cosa, irnos hacia interestelares, latitudes siderales, todavía mucho más. Todavía mucho más. El universo es tan extenso como cada mente que anda caminando allá afuera. Y creo que el rito nacional mexicano, porque eso es lo que hay que defender en charlas entretenidas, también es una ventana diferente. Se habla de muchas masonerías, pero realmente la masonería es la misma. Ritos hay diferentes, pero la masonería, ¿qué pretende? ¿Qué busca?
que seamos buenos hermanos, que seamos buenas personas, que seamos buenos hijos, buenos padres, y, y en ese contexto todavía brillar en sociedad. Entonces, si esto que nosotros, que les agradezco hoy esta en primera intervención, que va a ser la primera de muchas, de verdad se los prometo, es una ventana de acceso a lo que verdaderamente hacemos y generar un proceso de franca desmitificación. Yo hace rato lo decía, ¿qué hacemos? Estudiamos. ¿Qué método usamos? Mayéutica. ¿Y cuál es la metodología? Las liberales artes del trivium. Punto. Por ahí podemos empezar. Y ya estamos dando de que ni comemos niños, ni andamos desnudos, ni nos juntamos a la medianoche, y toda una serie de cosas que de repente generan mitología urbana. Así es, mis hermanos. Yo por ahí. Sí, creo que coincidimos mucho, habíamos hablado justamente de eso, de que los medios de comunicación que están a nuestro alcance, y entre ellos incluimos medios tan importantes como el cine o la televisión o las actuales redes sociales, que son medios importantísimos por su penetración, se han ocupado a través de muchísimos años de la masonería, algunos directamente diciendo esta película trata de masonería, otros hablando, por ejemplo, de crímenes y de misterios y de todo eso, y pues por ahí ponen un escudo masónico o el actor principal trae un anillo o joyas, en fin, pues de manera discreta o de manera indiscreta, pero hablan de la masonería. Sin embargo, toda esa imagen que han proyectado a través de varios siglos no siempre coincide con la realidad que los que vivimos en la masonería conocemos. Entonces decimos, bueno, pues, a lo mejor todo esto que dice la película es cierto, pero pues yo llevo 50 años de masón y pues, nunca me ha tocado verlo. Y lo que estábamos tratando, y esta es la idea de las charlas entretenidas, es de desmitificar. Es decir, sin prejuicios y sin dogmatismos, decirle a la gente lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos, y que el público en general, los masones o no masones, pues que también nos digan sus opiniones y que digan yo espero que sí, que espero que el otro. Decía hace un momentito Samuel, se los comento, lo destaco Luis y Joel, comentaba Samuel que la masonería es una misma, que todo es masonería, todo busca el progreso del ser humano, la perfección del ser humano, y que toda la masonería es igual, aunque haya diferencias de ritos. Y bueno, me encanta esa opción que nos presenta Samuel, y además yo agregaría, me encantaría que fuera realmente cierto, pero así como creo que ustedes los masones tienen algún emblema o algo que habla de cuadros blancos y cuadros negros. Entonces, así como hay cuadros blancos, pueden coexistir los contrarios, que son cuadros negros, y no se combinan. Cada uno sigue necio siendo blanco y el otro siendo negro. Y por otro lado, hablábamos hace un momentito, al principio de nuestra reunión, hablábamos de los masones liberales y los masones conservadores, que pues, durante el siglo XIX conformaron a nuestra patria y que a la fecha, en el año 2021, sigue habiendo grupos muy fuertes conservadores y grupos muy fuertes liberales. Se conservarán, yo creo que para el resto de la existencia. No es nada que nos avergüence, al contrario, la discusión y el intercambio de opiniones contrarias es lo que puede hacer crecer a la humanidad. Pero entonces, yo diría que sí hay grandes diferencias entre unos masones y otros. ¿Ustedes qué opinan? Definitivamente las hay. Yo siento que sí las hay. Es interesante empezar a entender que lo que queremos en las charlas entretenidas es precisamente desmitificar pues todas esas posturas que existen en el coloquio social, ¿no? Todo aquello que te quedas pensando, ay, el Dan Brown hablaba de los masones en sus libros, pues, es un bestseller, es una historia, es ficción, pero de alguna manera penetra en el ideario público, ¿no? En el ideario de la gente. Oír hablar de los templarios pareciera oír hablar de los masones, y oír hablar de sus pactos y sus tenías secretas refiere a la masonería de hoy en día. Lo que queremos presentar en las charlas entretenidas es precisamente eso, desmitificar la idea
de que el masón es un estudioso de la ciencia, que vamos a desmitificarlo, vamos a decir, nos dedicamos al estudio constante, a la filantropía, a la búsqueda de realmente ideales. Ahora, desmitificando también eso, tenemos que ser claros. Sí hay diferencias entre ritos muy marcadas, diferencias entre escoceses, yorquinos, logias que se autonombran liberales, escoceses rectificados, incluso de rito nacional mexicano. Hay marcadas diferencias ideológicas, que algunas fueron porque, ay, a mí se me ocurrió que este no era el bueno y prefiero descindirme para hacer otra logia, otra gran logia. Eso va a haber siempre, ¿no? Pero en el fondo hay diferencias bien marcadas. Y yo creo que Charlas Entretenidas debe poner en claro que existen y que habrá ritos que no estén en acuerdo en incluir mujeres en sus logias. Y habrá ritos que no, que lo que hagan, lo hagan al triunfo de la verdad y al progreso del género humano, y otros para darle gloria al gran arquitecto del universo. Entonces, esas marcadas diferencias existen y debemos decirle a la gente que existen y que son reales y darle herramientas, gestionar herramientas para que esta persona tome una decisión consciente, ¿no? ¿Para qué lado quiere irse? ¿Qué formación quiere tomar? ¿Y cómo quiere esta formación, prolongarla en su vida diaria? Yo creo que eso es importante de las charlas. Pues estamos acercándonos peligrosamente al final de nuestra charla de hoy, porque terminamos por consenso, nos hemos puesto de acuerdo en terminarla a las 9:30 para no cansar al auditorio. Entonces tenemos más o menos unos 10 minutos libres para platicar sobre esto y sobre muchos otros temas. Y yo quisiera a nuestro recién invitado hoy, que es la primera ocasión que nos acompaña en estas charlas entretenidas, mi querido Samuel, ¿tú qué nos sugieres, qué nos propones, qué te gustaría o qué temas te gustaría que tratáramos? Y finalmente, pues hacerte la invitación extensa para que nos acompañes con mucha frecuencia en estas charlas entretenidas. Y además, si tú consideras que sería útil invitar a alguien de tus amigos, de tus conocidos, que platicara con nosotros aquí en vivo y que nos pudiera rebatir nuestras ideas o apoyar las que le caigan bien o consultarnos cosas, ¿tú qué nos propondrías en ese sentido, Samuel? Fíjate que se vuelve interesante pero, y a la vez atrevido, pero no descabellado. No descabellado. Aquí hay una cuestión interesante. La masonería, en su método mayéutico, atenta especialmente a la epigenética. Porque si educación significa educere, significa extraer desde adentro, y se sabe etimológicamente desde hace siglos, pues vaya, es porque Sócrates lo sabía. Entonces, ¿qué pienso yo al respecto de tu planteamiento, mi querido hermano Rafael? Que podemos hablar y tratar los temas de educación, los temas que políticamente hacen la diferencia entre los países de primer mundo y los de tercer mundo, los que le apuestan verdaderamente a su educación. Si logramos nosotros generar de verdad y despertar la idea clara de que la educación es parte y puede convertirse en Producto Interno Bruto a partir de que conviertes a una persona en un diamante y lo mueves a generar un intercambio laboral con otros países, pues ahí ya estaría esta persona generando riqueza hacia el país que obviamente lo envió. Eso es un ejemplo político. Pero a lo que voy yo, sí sería interesante invitar a personas que se encuentran dentro de la toma de decisiones en temas de la educación y en temas que tienen que ver con la vorágine actual política. Hay muchos contextos que podríamos nosotros generar a partir de su reflexión especializada y técnica, los esbozos que la masonería persigue, porque puede ser la directriz orientadora de la buena construcción de la ciudadanía, que esta lleva aparejada por la buena moral y la buena ética
que que deben de tener los funcionarios públicos. Por ahí se me ocurre generar estas Claro, perspectivas, mis queridos hermanos. me parece interesantísimo. No sé ustedes qué opinan, Joel y Luis, pero ahorita con lo que estaba diciendo Samuel, les decía yo que se me prende un poco y se me prende otro. Estaba recordando, hablando de la situación que se vive no solo en nuestro país o en nuestras ciudades, en el estado de Guerrero, en la Ciudad de México, sino en el país en general y por extensión en el mundo. Esa situación que nos tiene pues, incómodos, sabemos que estamos al borde del colapso en muchos sentidos, en los energéticos, en la contaminación ambiental, en la pobreza, en la enfermedad, en fin, en muchas cosas estamos a punto de colapsar. Y pues por todos lados hace falta la acción de gentes con buenas intenciones, pero además que tengan suficiente preparación, porque dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces no solamente se trata de buenas intenciones, sino además saber cómo hacerlo. Y en ese sentido, me sacudió mucho, pues los que somos universitarios, nos sacude mucho una expresión de decir dónde estaban los universitarios mientras el país se hundía. Y de una manera similar, por supuesto, guardando todas las proporciones que se deben guardar, yo pregunto con mucha inquietud y con mucha sinceridad, ¿dónde estaban los masones mientras nuestro país se hundía en la corrupción, en la pobreza, en la auténtica miseria, cuando se hacían los grandes negocios privados en medio de las cámaras legislativas, cuando se hacían los grandes negocios privados en el poder ejecutivo? ¿Dónde estaban los masones? No se oía su voz. Yo tengo el orgullo, y eso, pues, aquí está el hocicón de Rafael Maldonado para presumir, pero la Gran Logia Independencia número 2 ha hecho muchísimas manifestaciones callejeras con sus pancartas, luchando por acciones que a la logia le parecían honestas y que le parecían recomendables. Por supuesto, esto fue muy mal visto en los otros grupos, pero siempre estuvo con la cara abierta y diciendo, aquí está una manta que dice es la Gran Logia Independencia número 2 que se solidariza con este movimiento popular. Y por ejemplo, en aquella época en la que se estuvo debatiendo la privatización de los energéticos, cuando vendieron Petróleos Mexicanos, lo dividieron en 5 y luego vendieron el territorio nacional o lo concesionaron en parcelas, en esa época muchos miembros de la Gran Logia Independencia número 2 durmieron en las calles, iban a hacer plantones frente al Senado de la República y se dormían en las noches para impedir que los senadores cometieran la terrible traición a la patria de privatizar el petróleo. Y bueno, todo ese esfuerzo fracasó porque finalmente lo privatizaron. Yo digo, ese tipo de acciones, de actividades, ¿dónde está el apoyo genérico de la institución masónica? Qué silencio, Rafa. Qué silencio. Absolutamente. Y ese silencio al que hemos estado acostumbrados, masones y no masones, universitarios y no universitarios, precisamente por no tener una conciencia cívica. Y yo creo que lo decíamos en una charla anterior, le falta mística al pensamiento mexicano. Le falta esa mística que se resuelva en un amor patriótico, y pareciera esto así como una ensoñación o un ideal muy lejano, pero es que es cierto, nos falta una mística patriótica en este país y no se ha podido resolver. Y yo creo que la masonería debe tomar y enarbolar esa mística para poder salir a la calle. Es algo bien importante. Perdón, Luis, ibas a comentar. No, muchos factores que también no solo es en dónde estaban o dónde estaba toda esta gente. Tal vez esta gente estaba, lo primero que estaba haciendo es ver, antes de pelearme por el hidrocarburo, primero voy a ver qué voy a comer hoy porque no tengo que comer. El interés está en otro lado. El punto de atención está en otro lado completamente. Entonces podemos decir que ¿qué es más importante? ¿La educación o cubrir esos satisfactores básicos de la población? ¿O generamos o tratamos de curar el efecto o nos vamos a la causa de que puedan producir de alguna manera
lo que necesitan para sobrevivir. No sé. Sí, se provocó tanta hambre, tanta desigualdad, la brecha creció tanto que fue imposible darse cuenta, ¿no? Y estábamos preocupados más por qué llevar a comer a nuestros hijos que estar pensando en dormir en la calle, como muchos buenos masones lo hicieron. O dejar que otros peleen nuestras batallas, ¿no? También que fue cómodo, ¿no? Que también fue cómodo. Yo quisiera generar ahí un punto de reflexión que justamente descansa en la dignidad. Cuando los sistemas políticos tradicionales que han gobernado nuestro país administraron la dignidad de las personas, la hicieron relativa a su necesidad. Y es ahí donde nosotros, no es que no estuviéramos, es que muchos de nosotros, y no me refiero estrictamente a nuestro rito, sino a otros ritos, se involucraron en la política, que es en donde vieron la dignificación relativa a su necesidad. Yo siempre he criticado desde la perspectiva de Guerrero, cuando se cruza los asuntos electorales o los comicios electorales y se cruzan también a la par con los intercambios que se hacen anuales. Pues resulta que hay un sectarismo, hay una polarización, hay los rojos y hay los verdes. Y esto, pues obviamente que descompone la verdadera esencia. Entonces, no es que no estemos, sí estamos. El detalle es que tantos años nos ha oprimido el sistema que hoy al menos empezamos a ver un esbozo de transición diferente, nueva. No podemos decir al momento si el legado de Andrés Manuel será el parteaguas de un proceso diferente de volver de verdad a México como un país de primer mundo, pero yo pienso que cuando verdaderamente nosotros podamos lograr que nuestra perspectiva genere, políticamente hablando, una perspectiva de participación y de opinión ciudadana responsable, y no solamente de tirar la piedra y esconder la mano, generaremos una nueva construcción de la ciudadanía y llegaremos entonces a este sueño que sí logró el sistema griego al convertir a la política en cosa pública de todos. Y etimológicamente es donde nace lo que hoy conocemos como república, la cosa pública. No se podía convertir la cosa pública si no teníamos a una infancia y adolescencia informada. Hoy tenemos la ventana al mundo, y con esto concluyo este corolario. Hoy tenemos la ventana al mundo, que es las redes sociales, y a la par de la pandemia, aquí tenemos un pequeño detalle en el que México no preparó una construcción de cultura autodidacta. Si los estudiantes de México hubieran estado acostumbrados previamente a una cultura de educación autodidacta, el sistema virtual hubiera sido todo un éxito en nuestro país. Un exitazo. Y lo seguiría siendo de aquí en adelante. Pero como hasta esto lo descubrí hace 100 años, en un libro que ustedes lo deben de conocer, Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde hablaba de que se iba a construir un sistema educativo por imágenes, pues entonces decimos, caray, ¿cómo escribieron esto hace 100 años y hoy lo estamos viendo? Y es parte de lo que nosotros tenemos que desmitificar en charlas entretenidas. Hasta ahí mis palabras, ¿es cuánto? Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a punto de ir, nos está acabando nuestro tiempo. Nada más les suplicaría, como de costumbre, algunas palabritas para cerrar nuestra transmisión de hoy y anunciar que nos vamos a reunir nuevamente el próximo viernes a las 8:30 de la noche en otra de nuestras charlas entretenidas. Y bueno, pues ojalá que los que estamos hoy presentes sigamos vivos y podamos reunirnos muy frecuentemente en estas charlas entretenidas. Vivos y algunas fuertes. Palabras para despedirnos. Sí, muchas gracias. Yo quisiera agradecer a nuestro hermano Samuel por acompañarnos. Yo creo que empezar a hablar de la masonería y de su quehacer público es de lo mejor. Y un saludo a todos nuestros internautas que nos estuvieron escuchando y los próximos que nos estarán escuchando a lo largo de la semana. Muy buenas noches y ánimo. Y yo también quisiera agradecer al hermano Samuel por su presencia. La luz que vertió hoy ha sido muy buena, muy interesante. Y yo además los quiero dejar con una pequeña reflexión.
dice que el masón es constructor. No se puede ir construyendo un mundo mejor para la gente. Solo la gente puede construir un mundo mejor para la gente. Si no, es solamente una jaula. Gracias. Muy bien, Mi muy querido bien. Samuel, nada No, más para pues, despedirnos. no, es solamente decir que pues, un buen masón tiene que establecer la razón de un punto de razón. La razón de un punto de reflexión, perdón. Y entonces ahí es donde se nota quién es quién, quiénes somos, dónde andamos y qué hacemos. Pues agradecer, mi querido hermano, la invitación. Lo digo y lo reafirmo. Es la primera de muchas que espero estar con ustedes y hagamos esto que profundice a latitudes siderales. Ese preámbulo se lo seguiré dejando a mi hermano Landini. Mi Hasta luego. querido Gracias. Samuel, Luis, Joel, les agradezco mucho como de costumbre. Yo he estado tomando cafecito porque por aquí donde estoy yo hace frío. Yo he estado tomando cafecito y eso me quitó el frío. Pero la amistad, la fraternidad, el goce de estar con ustedes platicando y con el público que nos acompaña, pues le quita a uno mucho más el frío, le hace un ambiente muy acogedor. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros en esta versión de nuestras charlas entretenidas. Les invito con mucho cariño a ver la charla completa. Está en la Gran Logia Independencia número 2 en su página de Facebook. Y dentro de unas horas se sube la charla tal como se produjo. La subimos directamente a nuestro canal de YouTube. En YouTube está como charlas entretenidas. Ahí tenemos una colección de grabaciones de todas nuestras charlas que hemos tenido desde hace mucho tiempo, y siempre con temas masónicos. Yo te agradecería especialmente, mi querido hermano Samuel, que lleves un abrazo de parte nuestra a todos los masones que están allá por el estado de Guerrero, en Chilpancingo, en Acapulco, en toda la región, hermosísima región del Pacífico del Sur, que les digas que aquí se trabaja pues con mucho afecto, con mucho interés por el género humano, y pues por favor genera la invitación para todos los masones que se quieran presentar con nosotros aquí en las charlas entretenidas. Nos avisan por intermedio tuyo y con mucho gusto hacemos un espacio en algunos de los próximos viernes. Les mando un abrazo con mucho cariño, Samuel, para ti, para tu familia, para todos los hermanos y hermanas allá en el estado de Guerrero. Luis, un abrazo con mucho cariño y mi gratitud. Joel, para todos ustedes, toda tu familia, mi cariño más fraternal que puedo tener. Les deseo que se cuiden mucho. La pandemia sigue viva, es una enfermedad que no nos va a dejar en mucho tiempo. Entonces cuídense porque no quisiéramos seguir sabiendo de gente amada que se enferma con esta terrible pandemia. Que tengan la mejor de las semanas. A nuestros amigos internautas les invito para que nos vean el próximo viernes a las 8:30 de la noche. Que tengan la mejor de las noches. Vamos a cerrar Gracias, un poquito después, nos comunicamos para...